Está con nosotros Roxana Giamelo, de Fibromialgia La Plata. Tiene que ver con esta situación que pasa mucha gente, que nosotros no nos damos cuenta, y que algunos de los que pasan por esta situación demoran mucho tiempo en darse cuenta realmente qué es lo que le pasa. Y lo que parece que un juego de palabras es una situación difícil. Roxana, gracias por venir, bienvenida. ¿Cómo te va? No, gracias a vos, Gustavo, por el espacio. Bueno, primero vamos a explicarle a la gente qué es la fibromialgia, para que lo llegue a entender. Sí. A ver, yo quisiera hablar en general, porque hablamos mucho de fibromialgia, sí, pero en realidad también tenemos que hablar del síndrome de fatiga crónica y el síndrome de químico múltiple. Sí. Son tres, digamos, patologías que forman parte del mismo síndrome, que es el síndrome de sensibilidad central. Sí. Y por esto por más que, bueno, nuestro nombre como organización es Fibromialgia La Plata, estamos abordando el problema de modo integral. ¿Por qué? Porque la fibromialgia, quien tiene diagnóstico de fibromialgia también puede tener síntomas de síndrome de fatiga crónica y síndrome químico múltiple. O sea, tienen que ver entre sí. Exactamente, están vinculadas porque todo está afectado desde el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, los casos, esto es un problema de salud, pero también es un problema, yo digo que es un problema social, porque es multidimensional. Cuando tenés una enfermedad crónica, cualquiera sea, ya de por sí convivir con una enfermedad crónica es complejo, pero además cuando no tenés, encontrar el diagnóstico porque no hay prueba médica, no hay prueba, estudio que lo detecte científicamente. Exactamente, se complica. Cuando los médicos no están totalmente capacitados en el tema, se complica. Deambulamos años para encontrar un diagnóstico sin saber qué nos pasa. Esto trae problemas familiares, problemas sociales, problemas laborales. Se agotan las licencias y la gente pierde el trabajo, y bueno, y así, entonces te quedas sin trabajo en edad productiva, por lo tanto no tenés acceso a nada. Sí. Roxana, entonces, cuando hablamos de fibromialgia, lo primero que nos salta a la mente es el dolor. Exactamente. Tener dolor en el cuerpo, que como bien decías vos, a veces no se sabe de dónde viene, o en el momento previo al diagnóstico no es el correcto, no es el exacto, porque se trata de un problema muscular que se lo puede asociar con un movimiento, una situación que uno ha tenido, y por eso a través de un analgésico para tratar de calmarlo. Otros hablan de como anomalías en la percepción del dolor. Exactamente. ¿Qué es eso? Exactamente, sí, se caracteriza, básicamente se la define la fibromialgia como el dolor crónico, así está definido también por la Organización Mundial de la Salud. ¿Te duele siempre? Te duele siempre, y el dolor, digamos, es como mutante, va variando, no siempre es la misma zona del cuerpo, va variando, afecta, en realidad, lo que afecta es el sistema musculoesquelético, o sea que todos los tejidos una blandos. Relación física placentera, podemos decir. Si uno es en un lugar o es en otro, con más intensidad o menos intensidad, podés tener es como que momentos, permanece situaciones, esa sensación. Exacto, de dolor, aunque no tengas el dolor, y después cuando el dolor exacto, aparece, exacto, es un dolor fuerte. Es un dolor muy fuerte. Hay muchas personas, nosotros ya no queremos hablar más de pacientes, porque bueno, tenemos un proyecto de ley que después conversamos, pero antes que pacientes somos personas, y entonces justamente lo que estamos reclamando son los derechos que tenemos como personas y sujetos sociales, ¿no? Eso tiene que ver con el proyecto de ley que están impulsando ustedes, que después lo vamos a hablar al conversamos. respecto. Decía, mayoritariamente somos mujeres, pero también hay hombres, y también se están diagnosticando chicos y adolescentes. ¿Por algo en particular se da más en mujeres que hombres? No se sabe. En realidad, lo que comentabas vos acerca de la amplificación del dolor es lo que los estudios que se están haciendo en el exterior están un poco definiendo. Pareciera ser, todo está indicando a que lo nuestro, así como el síndrome de fatiga crónica es neurológico, lo nuestro es una disfunción, digamos, en los transmisores cerebrales del dolor. O sea, cualquier estímulo que nos llega, se amplifica lo que a vos te duele un golpe de martillo, claro, digamos, o una torcedura en la calle, a nosotros se nos genera una fractura. Claro. ¿Sí? Digo, para dar ejemplos muy simples, no soy médica. No, por la intensidad del dolor. Exactamente. Y también muchas veces se confunde. Entonces se confunden síntomas, y entonces el diagnóstico llega después de un gran peregrinaje de médico en médico, porque al no haber prueba
visible, por eso le dicen la enfermedad invisible, Sí. porque no se nos nota nada, aparentemente, pero sin Pero a veces la embargo, enfermedad no hay que verla, sino hay que sentirla. exactamente, bueno, pero hay que diagnosticarla. Por eso hablamos de síntomas en una Exactamente, enfermedad, ¿no? exactamente. Y el tema es que hay que saber diagnosticarla. Y lamentablemente en esto hay un serio problema. El tema de la ciencia acá en la Argentina no se ha abocado a esto, no le ha prestado la atención debida ante los casos. Se pensó que era algo muy, pero muy esporádico en la sociedad, alguien que sufra de fibromialgia, con algún analgésico No. lo pasás. ¿Cuál es la situación hoy por hoy, la relación de la fibromialgia con la ciencia en la Argentina? En realidad, investigación científica en fibromialgia no hay. No hay. No hay. Tampoco tenemos estadísticas. Quienes están ¿Pero eso es algo nuevo No. que apareció? No, pues yo No, siempre es más escuché vieja hablar que de el sol. fibromialgia. Por eso me Es- sorprende que me digas que no hay absolutamente nada en lo que No, tiene que ver no, con no. La Organización investigaciones. Mundial de la Salud la declaró ya como enfermedad en 1992. Argentina tiene contratos, tiene acuerdos, perdón, Sí. firmados con la OMS y sin embargo no la ha reconocido. Y eso significa, el no estar reconocido significa no poder acceder a montones de cosas. Roxana, uno de los síntomas puede ser, para que la gente entienda, así a lo mejor de manera muy burda, un dolor muscular. Me Mira, duele empezás algo la espalda, a debe ser sentir, el ciático. empezás a asociar, a sentir dolores que no son los normales, comunes. Sí. ¿Por qué me duele acá si no me golpeé, si no hice este esfuerzo? ¿Sí? El nombre alude a eso. A mí cuando me diagnosticaron, me dijeron fibromialgia, yo dije fibras musculares Sí. y dolor, y bueno, yo misma dije, como no me explicaron de qué se trataba, Dolor en las fibras musculares. digo, bueno, con un analgésico se me va, Sí. tanta lío por esto, 4 años buscando un diagnóstico y no podía caminar. Pero bueno, el tema es que los primeros síntomas empiezan a aparecer en dolores en lugares insólitos. Ibas a Por un trau- ejemplo, un lugar insólito donde te pueda doler. no sé, a mí me empezó a doler la tibia Ujú. y fui al traumatólogo, lo referencio con mi caso, Sí. pero hay múltiples casos. Caminar 2 cuadras cuando yo caminaba un montón. Y ahí te empezaba a doler y cada vez más Caminar 2 cuadras intensamente. y ¿por qué me duele la tibia si yo voy al traumatólogo y me dice no te tiene por qué doler la tibia si no tenés nada? Ujú. Bueno, nada, cosas así. Pero también no es solamente el dolor. El dolor también está asociado al sueño no reparador o el insomnio. Entonces, vos podés o no dormís durante días, con lo que significa eso en la vida cotidiana, vivir con eso, o dormís y te levantás como si no hubieras dormido y con una rigidez absoluta que quizá no te puedes levantar de la cama. Entonces, retomar eso en la vida cotidiana es muy complejo. ¿Es difícil realizar un diagnóstico? ¿Se confunde el diagnóstico con otras enfermedades o lesiones musculares, por ejemplo? En general se pueden confundir. En realidad lo que nos pasa es que al no haber pruebas, Sí. lo primero que te dicen esto es estrés. Ujú. Tenés que cambiar de vida, te mandan al psicólogo. Te dan algún... Analgésico te dan. O ¿Qué un- pasa con el analgésico? No. Esto aparece con una intensidad desde un primer momento, va No. graduando y va aumentando Exacto. a través del tiempo. Mira, si para graficarlo yo te lo graficaría como una onda oscilante la enfermedad. O sea, tiene etapas también, ¿no? Sí. Sobre todo los comienzos del diagnóstico Ujú. son complejos Sí. porque hay un protocolo dado para el tratamiento Sí. que es farmacológico, básicamente, excepto los médicos que están más avanzados en el conocimiento, abordan algunas otras terapias no complementarias. A propósito de médicos, ¿son reumatólogos los que tendrían o estarían tratando esta enfermedad? Hoy por hoy el reumatólogo es, digamos, la especialidad que la aborda, pero de todos modos también la puede diagnosticar un clínico, la puede diagnosticar un neurólogo que sepa, ¿no?, del ¿Y tema. cuáles son los síntomas que te determinan que es fibromialgia? Como síntomas tenés, El más por certero, por ejemplo. un lado tenés un estudio de sangre que descarte cualquier otro tipo de enfermedad reumatológica. Sí. Ese es el primer paso. El segundo paso se diagnostica por zonas, antes era por puntos, por 18 puntos, Sí. y de esos tenés que Del tener cuerpo. en el cuerpo. No es que te duelan esos puntos, sino que el médico sabe dónde tiene que tocar para que te den positivos mínimo 14 y un dolor persistente durante 3 meses. Más 3 meses. un dolor persistente de 3 meses, un estudio en sangre
que Que no descarta descarta cualquier otra reuma. cualquier otra enfermedad reumática, síntomas que uno puede conversar acerca del tipo de dolor, de cómo se siente, de la cuestión cognitiva, la dispersión, la molestia de los estímulos. Sí, y por ejemplo, después de eso, el tema de las causas, por ejemplo, porque alguien dirá, bueno, mira, si yo hago un esfuerzo me puede agarrar un dolor muy intenso que me perdure en el tiempo y puede ser fibromialgia. No, no tiene nada que ver con un esfuerzo, sino es algo que ya viene del metabolismo del organismo. No está definido científicamente cuál es la causa. Por No lo se tanto, sabe. No se sabe cuál es la causa. Por eso te decía que los estudios más avanzados en el extranjero están indicando, y es lo que más se está aproximando, a que esto tiene un componente, una predisposición hereditaria, Sí. porque se están detectando muchos casos de madres e hijas, madres, hijos. Casos que a lo mejor ya existían y que no se sabía Y no se realmente sabía. a qué enfermedad correspondía, ¿no? Se confundía con otra enfermedad. Exactamente. De hecho, hay, por ejemplo, te diagnostican, a mí me ha sucedido y ahí conozco muchos casos, te diagnostican túnel carpiano. ¿Sí? Sí, es cierto. Te definen una operación. Sí. Bueno, yo no me operé, pero tengo casos muy cercanos dentro de la organización donde han sido operadas y le terminaron destruyendo los brazos porque no el síntoma es túnel carpiano, se define como túnel carpiano, pero en realidad está producido por las características y la sintomatología y la compresión y los espasmos que producen los músculos. Roxana, pero entonces hay que tener mucho cuidado a dónde vas para que te hagan un diagnóstico, ¿no? Exactamente, y es lo Porque que necesitamos. Si la confusión de un diagnóstico te lleva a realizarte una operación que no te soluciona absolutamente nada y que te complica. ¿Y la columna? Me parece que, bueno, también en la columna. Claro. Se opera También. la columna confundiendo la fibromialgia Es con... muy frecuente, sí. Es muy frecuente, lamentablemente. Bueno, pero yo creo que tiene que haber una especialización. Alguien tiene que comenzar a tratar esto porque si no, estamos hablando de la gran posibilidad de los médicos que por desconocer esto cometen errores que para algunos son muy graves. Sí, pero lamentablemente sabes que acá hay dos patas, ¿no? Por un lado la cuestión médica que, bueno, obviamente el abordaje de la medicina no es integral, ¿sí? La formación médica no es integral. No estamos echándole la culpa a los médicos, sino que la formación académica hace que cuando se estudia las enfermedades reumatológicas, fibromialgia aparece en 5 renglones. Sí, la Y nunca más. como decía, Y la definición y punto. Si no te interesa el tema, tenemos neurólogos que no toman los casos de síndrome de fatiga crónica porque son muy complejos y no quieren meterse en ese problema. Y ni hablar del síndrome químico múltiple. El síndrome químico múltiple es complejísimo y muy grave porque ahí la gente muere. Porque cuando no tenés, los casos más severos tienen que respirar con una máscara de oxígeno, por la cuestión ambiental afecta a su sistema inmunológico, no puede salir de su casa, no puede recibir visitas. ¿A esto también se lo confunde con otra enfermedad? No. Es muy difícil porque tiene síntomas asociados. Sí. Entonces tenés síndrome químico múltiple severo, pero también tenés fibromialgia leve o moderada y algún síntoma leve de fatiga crónica, que es un cansancio. Sí, el tema de la respiración, ¿tiene que ver con una cuestión muscular del sistema respiratorio o no? Por las dificultades que tenés. No, en realidad como esto tiene que ver con los estímulos, sí. Los estímulos... No hay una respuesta inmediata. No hay una disfunción en la recepción, ¿sí? Y entonces, para que el organismo tenga una respuesta. Es para que el organismo tenga esa defensa. En el caso del síndrome químico múltiple, los casos muy leves se puede manifestar en alergias, por ejemplo, aunque y en modo severo una fibromialgia. Pero quien tiene un diagnóstico de síndrome químico múltiple severo está en una situación terrible porque ni siquiera puede salir de su casa. Es más, estamos en una campaña de firmas y no pueden firmar. Porque la tinta de los bolígrafos, no pueden usar impresoras, no pueden usar bolígrafos por la contaminación, les produce lesiones en la piel, problemas respiratorios. Es un tema, entonces hay que abordar el problema de un modo integral. Por eso te comentaba que necesitamos políticas públicas de salud y también políticas públicas sociales que aborden esto integralmente. Porque hay mucha gente acá en La Plata o en Capital Federal, digamos, estamos como un poco más
cercano, si se quiere, entre comillas. Sí. Y bueno, de hecho nosotros en la organización estamos hace 2 años trabajando en esto, haciendo visibilización del tema. Una vez por mes damos charlas con especialistas para abordar distintas cuestiones, pero no alcanza, ¿sí? Acá necesitamos además, porque nuestra posibilidad de respuesta es tratar de acompañar al resto y acompañarnos entre nosotros a sobrellevar esto. Y aparte, ir asesorándonos, un acompañamiento mutuo, ¿no? Exactamente. Decir, mira, lo que tenés es esto, que eso ya te da una tranquilidad, saber cuál es el diagnóstico, y después cuáles son los caminos que se pueden continuar para encontrar una solución. Es una enfermedad que no se cura. No, es crónica. Es crónica, claro. Y entonces es muy... Es todo paliativo lo que podés Es todo tener. paliativo y tratar de atravesar etapas, o sea, pues depende, la cuestión es muy personalizada, porque depende también, tu contexto familiar, ¿cuál es? ¿Te comprende o no te entiende? Entonces ahí, si no te comprende o no te entiende, tenemos casos de mujeres donde el esposo se fue. Los hijos abandonan porque no les creen. Siempre te duele algo. Como siempre estás cansada, siempre te duele algo, que no tenés ganas de limpiar. Yo quiero comer y no puedo estar pero yo no puedo estar parada para cocinar. Sí. Porque la casa está sucia y porque no puedo limpiar. Bueno, nada, cosas de ese tipo y muchísimo más. Entonces aparece la violencia de género también, porque somos mayoritariamente mujeres. Y te decía, también hay hombres, los hombres son más reacios a hablar de esto. Sí. Las mujeres a veces también, porque aparecen los mandatos sociales, ¿sí? Cuando aparecen los mandatos sociales, el rol de la mujer todavía aparece, por eso hablamos de esto de la violencia de género, ¿no? Toda la problemática de la violencia de género también se ve manifestada en estos casos. ¿Y si hablamos de los chicos, Roxana? Y si hablamos de los chicos es un gran tema, porque realmente, imagínate, cuando esto te llega, en mi caso, a los 50 años, bueno, hay que, digamos, reacomodar toda la vida, ¿sí? Pero cuando te llega a los 15, a los 16, en la adolescencia, o cuando te llega primero a un chico... entenderlo y asumirlo, ¿no? En ese momento... Comprenderlo, asumirlo, pero el tema es que el tratamiento tradicional que hoy está vigente no está pensado ni siquiera para los chicos. Entonces tenemos, en esta semana, detectamos 2 casos acá en La Plata, un varón, un nene en la escuela primaria y una nena, una chica, una adolescente ya en secundaria, pero con varios años de diagnóstico. ¿Y qué problema tenía ese chico? Yo tengo la referencia simplemente porque me avisaron. Para llegar a ese diagnóstico. Estamos tratando de encontrar a los padres para ver si nos pueden digamos, manifestar un poco cómo lo manejan, pero los propios médicos, al respecto. porque los propios médicos tampoco saben cómo abordarlo en un chico, claro. ¿Sí? Porque los medicamentos que normalmente se dan no son aptos para chicos, claro. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, fue un comentario, por eso es una referencia de esta semana, que un chiquito que está en escuela primaria tiene que dormir toda la noche con un masajeador eléctrico para tratar de afrontar la situación. Y el tema medio que no se quiere hablar para evitar la estigmatización también en el ámbito social, ¿entendés? Entonces es una problemática muy compleja. Sí. Y de ahí la necesidad, en principio, de que el Estado nos reconozca, ¿sí? Ya no somos mujeres de 45 a 55 años, que era como antes el criterio que se manifestaba ante una situación de estrés máximo que te atraviesa, un accidente o lo que fuera, bueno, un duelo, una pérdida de algo importante. Cuestión neurológica que afecta al cuerpo. Estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Ya que, bueno, y fíjate, vos en España, por ejemplo, están funcionando las unidades de dolor. En España tienen estadísticas formales, y sin embargo, y están hasta establecidos los costos que significa el abordaje. ¿Es algo muy oneroso? ¿Un tratamiento? El tema es que vos podés tener años deambulando por médicos, pagando. En busca de un diagnóstico uno hace lo que sea. No, sí, seguro. Entonces pagás y pagás y pagás, privadas o por obra social o por lo que fuera, medicamentos y medicamentos y medicamentos, que terminan muchas veces al no tener diagnóstico, terminan llevándote a un estado peor.
¿sí? Una vez que tenés el diagnóstico, empieza otra vez toda la cantidad de estudios para descartar todo. O sea, eso tiene un presupuesto importante, tanto para el paciente como para las obras sociales, o para a quien corresponda cubrirlo, ¿sí? Sin embargo, si nosotros tuviéramos capacitados a los médicos, un diagnóstico precoz que no llevara todos esos años, sí, abordar la problemática en forma inmediata, no solamente se gana tiempo, sino que abarataría los costos del paciente y del Estado. Creo que después de mucho tiempo sociales. Hay un deterioro también del organismo con esos dolores y esos síntomas, ¿no? Dar vuelta a toda esa medicación que no te hizo nada. Lo que te hace bien para algo te hace mal para otro, y si no te hace bien para una cosa y te hace mal, bueno, también eso sucede en cualquier cosa, ¿no? Eso sucede en cualquier enfermedad, ¿verdad? El consumo por largo tiempo de un medicamento. Sí, pero si no te aporta una mejoría, mientras te sigue haciendo daño para otra cosa, te hace daño por dos cosas. Exactamente. Roxana, vamos a hacer una pausa y después hablamos de esta ley, este proyecto de ley que están impulsando ustedes. Dale. Con Roxana Giamelo de Fibromialgia La Plata, compartiendo un café de por medio por Keops FM hasta las 3 de la tarde. Roxana, decíamos antes de la pausa que vamos a hablar de este proyecto de ley que hace mucho tiempo ustedes vienen tratando de consustanciar a todos de cuál es el problema y que cada uno tiene una función que puede aportar algo a esta causa de la fibromialgia, ¿no? Aquellos que lo pueden difundir, aquellos que pueden hacer campaña y también para que realmente se entienda cuál es la problemática y se atienda esta problemática. A veces se necesita una ley. ¿Para qué? Para proteger a todos aquellos que sufren de este tipo de enfermedades, que no estén totalmente desprotegidos y que sepan y que se entienda que esto es algo no solamente que se debe atender ahora en lo que tiene que ver con la prescripción médica, los tratamientos y todo lo demás, sino con la investigación. Me parece que eso es fundamental. Es la investigación y la capacitación. Un proyecto de ley que sabemos, primero debe pasar por comisiones, en este caso Comisión de Salud. Aparentemente no sabemos por qué, o sí, y duele. Esto no pasa por la Comisión de Salud, aquí en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, y hasta que no salga un dictamen de comisión, no puede pasar al recinto. Exactamente. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cuáles fueron los pasos y cuál es la situación de hoy? Te cuento. En realidad, nosotros ya hace 5 años que vemos caer proyectos a nivel nacional, presentados en el Congreso Nacional. Porque en ¿Respecto a la fibromialgia? Sí. Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome químico múltiple. 5 años. Creo que en fundamento debe haber, mira, no me interesa, no, mira, es complicado. No. Llega a la comisión de presupuesto y se cae. Para decirlo, digamos. O sea que no hay plata para este problemita que yo no tengo y por eso no me doy cuenta de lo grave que es, ¿no? Pareciera que es así. Pareciera que es así. Entonces, digo, ojalá a ninguno de estos diputados tenga que pasar por esto, un familiar tenga que pasar por esto, para darse cuenta de que es necesario y no hay que esperar que al otro le pase para entender que la problemática existe. Exactamente. De hecho, tenemos conocimiento que aquí en la provincia, en la legislatura, personal de la Cámara de Diputados y hay personal del Senado de la provincia tiene fibromialgia. O sea, empleados. Empleados y familiares y asesores. Bueno, tienen fibromialgia. Ahí me parece que pueden llegar a entender cuál es la situación. Y entonces, bueno, te cuento esto. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, ¿por qué no lo nacionalizamos y vamos por la provincia? 5 años estuvimos. Yo me sumé un poco después. Pero hace 5 años que hasta el año pasado, que se cayó el último. Ahora queda vigente uno solo, que tampoco está entrando, pero es para para que sea ingresada o incluida en el programa médico obligatorio solo a la fibromialgia, dejando afuera el síndrome químico múltiple y el síndrome de fatiga crónica. ¿O los 3 o ninguno? Para nosotros es o los 3 o ninguno. Y si entra uno primero y los demás tienen la posibilidad después de acompañarlos porque forman parte de esa problemática. No, mira, nosotros creemos en una ley justa e inclusiva. Acá somos todos iguales ante la ley y ante el Estado. Sería y todos tenemos los mismos derechos. Lo que pasa es que desgraciadamente acá lo ideal y lo lógico. Bueno, vamos a ir, acá en este caso vamos por los 3. Y de hecho los que se cayeron iban por los 3 también. Sí, me parece perfecto. Porque la situación es grave. El proyecto, bueno, viendo que los proyectos nacionales se caían irremediablemente, la primera provincia que tiene
que ya la tiene y ahora están peleando por la reglamentación, fue Tucumán. En ellas nos inspiramos un poco, nos estimularon bastante para que pudiéramos empezar a trabajar un poco, a ver qué posibilidades había en la provincia, pero también tiene medidas, hay una ley con media sanción en Mendoza, hay otra en Santa Fe, que también están peleando por la reglamentación, o sea, y entonces de algún modo la provincia de Buenos Aires es casi mover un país. Por la dimensión, ¿sí? Sí, sabemos lo que significa. Y es una caja de resonancia, y en algún punto, lo que nos está sorprendiendo es cómo lo que está sucediendo en este momento, como que se está federalizando la lucha a través de las provincias. ¿Sí? En realidad el movimiento se está haciendo al revés. Vamos por los municipios, después a las provincias y después a Nación. Ahí va a tener más fuerza. Entonces es como el colectivo desde abajo hacia arriba. Y además tenemos la satisfacción de que nos empiezan a acompañar no solamente personas diagnosticadas, sino también organizaciones que trabajan para la inclusión de personas con discapacidad, porque lo que no te dije, y no sé si no quedó claro, es que esto es invalidante como mínimo y tiene categoría de discapacidad, ¿sí? Para los casos más severos. Tampoco hay acceso a eso. Entonces, el proyecto que está aquí en la provincia, o sea, de ningún modo nosotros bajamos la bandera de tener un proyecto nacional, pero encaramos esto el año pasado con nuestras actividades de visibilización y de vínculos con otras organizaciones que están trabajando en el tema por la inclusión social de personas con discapacidad, básicamente. Sí. Encontramos un espacio hace 2 años a través de la Fundación My Home, que nos alberga una vez por mes y es como una especie, no es nuestra sede porque no es nuestra fundación, pero sí se han puesto la campaña y nuestra problemática al hombro, nos están acompañando muchísimo. ¿Tienen sede ustedes? Sede propia no, por eso funcionamos en Fundación My Home, en 42, entre 11 y 12. Allí nos reunimos una vez por mes, el segundo viernes de cada mes por este año, con charlas, encuentros, charlas con especialistas, y esto del encontrarse entre pares con los mismos diagnósticos, esto que te digan, qué bueno poder hablar con alguien que te entiende. No sentirse tan diferente, ¿no? Porque creo que se sienten diferente, ¿no? Por las limitaciones que pueden llegar a tener, por los síntomas, por las problemáticas o te hacen sentir. Volviendo al proyecto de ley, en realidad los proyectos de ley que estuvieron dando vueltas, tenían una mirada como que es legítima, asistencialista en el sentido de abordar el problema desde la salud, exclusivamente. Pero como te dije, esto es multidimensional, porque la salud obviamente hay que tratarla, pero tiene todo un componente social y laboral importante. Entonces, tomamos como base la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y la Convención Internacional de Derechos Humanos, que le da el marco legal al proyecto, digamos, de modo integral, y desde esa base incorporamos el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, las cuestiones de accesibilidad y ajustes necesarios que marca esta convención. La accesibilidad, que significa que en el ámbito en el que estés, ya sea en tu casa, en el trabajo o en la vida social, tenga las condiciones, accesibilidad, por ejemplo, un estudiante por los síntomas de dispersión, de lagunas mentales y demás, no tiene el tiempo necesario de concentración para poder estudiar. Los horarios de cursada son muy tempranos, o los horarios laborales son muy tempranos. Los ajustes necesarios tienen que ver con esa posibilidad que te dé la institución, y de hecho la Universidad de La Plata lo está haciendo. Están trabajando muy bien en esto, pero bueno, es una institución. Cambiarle un horario de cursada. O sea, hay cosas que son muy simples, no serían tan complejas de hacer. Cambiar un horario de trabajo. Un horario y no el otro. Por ejemplo, vos tenés sueño no reparador, te levantás, o sea, está bien, yo me habías invitado a otro programa temprano. Yo te dije, no me pidas esa hora porque no estoy lúcida mentalmente para poder salir al aire. No sé si lo estoy ahora, pero a esa hora seguro que no. Tranquila, que todo perfecto. Pero entonces, si yo tengo un horario de trabajo que en lugar de ser la mañana es de tarde, es muy probable que porque necesito que tal vez 2 horas para hasta que el cuerpo se me acomoda, la cabeza y más o menos, y alguien que
te está hablando en este momento y que puede más o menos circular, Sí. ¿sí? Digamos, de algún modo yo la sobrellevo, ¿no? Pero también tengo mis días en que tengo que decir no puedo y no puedo. Entonces, también tuvimos el apoyo del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata ya desde el año pasado. Eso es bueno. El 12 de mayo es el Día Internacional de la Fibromialgia y Fatiga Crónica. Así que todo el mes de mayo en realidad en el mundo, porque una característica que tiene esto es que fue el movimiento más importante en el mundo de grupos de personas diagnosticadas o en búsqueda de diagnóstico, en búsqueda de soluciones ante la falta de respuestas. De los grupos en Facebook, en las redes sociales y demás, creo que es el movimiento más importante que se ha dado en el mundo. Bueno, en mayo normalmente siempre es un mes de muchísima actividad, de visibilización, de dar a conocer. De hecho, nosotros hemos hecho jornadas en la Cámara, en el anexo de la Cámara de Diputados, en actividades declaradas de interés municipal y de interés provincial, gracias al Consejo Deliberante el año pasado y bueno, en la Cámara también 2 jornadas importantes con especialistas, bueno, trabajando también, apuntalando un poco este proyecto de ley. Ahora, si en la Cámara saben cuál es la problemática, ellos lo vivieron, lo escucharon, porque ustedes hicieron jornadas allí, ¿cuál sería el inconveniente de que los legisladores traten primero en comisión y después lo lleven al recinto? No lo sé, estamos esperando que empiecen a sesionar para empezar a averiguar y caminar los pasillos. ¿Cuándo lo presentaron esto? Esto tomó estado parlamentario a fines de la última sesión de la Cámara de Diputados el año pasado. Y en las conversaciones previas, porque seguramente se habrán acercado algún legislador para decirle, mirá, nosotros tenemos este problema, que tenemos este proyecto de ley, por esto, por aquello, por lo otro. ¿Qué respuesta hubo? Respuesta que después no tuvo absolutamente nada que ver en los hechos, o eso ha generado una esperanza más allá del tiempo que pasó. Ha generado esperanza, o sea, de no tener ningún tipo de recepción a tenerla ya es un paso importante. Y que esa atención por parte de, en este caso, quien nos acompañó en este proyecto, quiero mencionarlo porque es muy válido, muy importante, y es quien fue diputada Valeria Mendolara hasta el año pasado, con todo su equipo, y el doctor Jerónimo Guerrero Iraola, que le dio todo el formato legal, que entendió perfectamente, como él es especialista en derechos humanos, entendió perfectamente la problemática y pudo darle este encuadre. Entonces, a partir de allí, bueno, termina el mandato. Por eso pudimos acceder a la Cámara de Diputados, donde hubo concejales, hubo diputados que asistieron, que incluso, por ejemplo, el diputado Robela, uno de ellos, porque lo recuerdo, porque Diego Robela nos ha acompañado, porque además ya había presentado una iniciativa previa que quedó durmiendo en un cajón en el Ministerio de Salud. Lo conocemos a Diego Robela, y yo te puedo decir que es una gran persona y que se preocupa por este tipo de situaciones que tienen que ver con los derechos humanos, el bienestar del ser humano y la inclusión, ¿no? Exactamente, sí. Así que nos ha acompañado en este momento el concejal Fabián Lugi, está a la cabeza un poco acompañándonos en el Consejo Deliberante, junto con otros. No es que no haya nadie que no nos escucha. Hoy Valeria Mendolara está a cargo de la Dirección de Iniciativas Comunitarias y nos siguen apoyando. Entonces, no es que están los diálogos y las puertas cerradas, todo lo contrario. Pero bueno, las comisiones que sesionen la comisión no depende de nosotras. Así que bueno, ¿quién está a ahora cargo de la Comisión de Salud? La diputada Alejandra Lorden. ¿Alejandra? Lorden. Sí. ¿Han podido hablar con ella? No, intentamos por vía telefónica, pero todavía hasta el a través momento de otras personas preguntarle qué pasa, por qué no. Bueno, ahora que ya empiezan a sesionar nuevamente, ya vamos a pedir audiencia por escrito para intentar tener una reunión y ver qué opciones, qué posibilidades hay de que esto realmente que tome conocimiento pleno de cuáles son las características y de la situación, porque estamos hablando, si bien no hay estadísticas, extrapolás esto
con las estadísticas internacionales, y como mínimo solamente de fibromialgia tenés un 3% de población afectada. Saca la cuenta. Eso te iba a decir, decías que no había números. ¿Aparecieron números? En Argentina no. Lo que está apareciendo es como ante la falta de estadísticas oficiales, porque así ni siquiera está reconocida como ver estadísticas oficiales, ¿sí? Entonces, hay un grupo de reumatólogos desde la Sociedad de Reumatología que están relevando los casos que les van llegando, entonces se van pasando los datos, o las propias asociaciones civiles, las propias organizaciones están organizando encuestas y relevamientos, pero no son oficiales por parte del Estado, ¿sí? Entonces, es como en el INDEC, pues una estadística la tenés que llevarla con un criterio, con una tabulación. Un número que es un común denominador, pero en algunos aspectos es inferior a lo que realmente se palpa. Exactamente. En la sociedad, ¿no? ¿Cuántos casos no están diagnosticados, están mal diagnosticados? Bueno, esto es una problemática. Entonces, esto hay que darle un marco legal. Necesita un marco legal porque en realidad lo que está sucediendo, a mí me emociona lo que está sucediendo en este momento, porque bueno, fue todo un logro que este proyecto tome estado parlamentario en la provincia. Sí, solamente los que estaban detrás de estas causas saben todo el esfuerzo, ¿no? Exactamente, y el tiempo que lleva, el tiempo que no se ve que lleva, estar en los medios, estar tratando en las acciones de visibilización, tratando de ir a las plazas, hablar del tema. Hace 2 semanas atrás estuvimos en Berisso en la inauguración de una cancha de fútbol ciego. Te quería comentar esto porque nos pareció, se inauguraba una cancha de fútbol ciego aquí en Berisso, no muy lejos de acá. Así que un sábado estuvimos y eran 4 partidos, y bueno, nos invitaron a hacer una jornada de visibilización acompañándonos mutuamente. ¿Y qué pasó? Mujeres había. Sí. Y obviamente firmaron, porque bueno, estamos con una campaña de juntar firmas para avalar y que nos apoyen, tener un poco más de fuerza en el pedido, ¿no? Porque desde acá estamos cerca, en la ciudad, pero bueno, la provincia es enorme y quisiéramos la representación de la mayoría de los distritos, son 135 distritos, ¿no? Sí, ¿cómo es la situación en los distritos? ¿Qué saben ustedes? Mira, creo que te comenté algo. Si acá en La Plata estamos, ¿cómo estamos? No, digo de casos que pueden haber aparecido. Estadísticas no hay. Lo que hay es... ¿Ustedes no han tenido contacto con algunas? Sí, estamos todas relacionadas y vinculadas, pero el tema es que el desconocimiento, si acá estamos en el estado de situación en el que estamos, de desconocimiento, en muchísimos ámbitos de la salud, en ámbitos laborales y en los ámbitos sociales, en el interior es mucho más crítico, porque bueno, excepto ciudades grandes, ¿viste el dicho? Pueblo chico, infierno grande. Exactamente. De eso no se habla. Bueno, los médicos no saben. ¿Es estigmatizante esto? Es estigmatizante, sí. Y entonces por eso hablamos de que no solamente es una cuestión de salud, es una cuestión de salud, obviamente, pero también es una cuestión social. Y de inclusión. Y de inclusión. Entonces, por eso está encuadrado desde los derechos humanos. Y entonces esto abre lo que abrió es la esperanza. Perdóname, no me quiero ir de lo de la cancha de fútbol. No hay ningún problema, quédate tranquila. No me quiero olvidar de esto porque es importante, porque somos mayoritariamente mujeres. Sí. Te decía, según los parámetros internacionales, estamos se dice, por ejemplo, España tiene un 3,1% de su población afectada, estadísticamente comprobada, ¿sí? Tiene un funcionamiento de unidades de tratamiento de dolor. Acá en el proyecto estamos hablando de centros de referencia, es más o menos lo mismo. Poder crear en la provincia de Buenos Aires centros de referencia que puedan abordar esto de un modo integral como necesitamos que se aborde. Pero ¿qué pasa con los hombres? Porque siempre somos las mujeres las que vamos al frente o las mujeres las que se nos acercan a preguntar. No acompaña al hombre. Entonces, ¿qué no? O le cuesta, es remiso. Le cuesta. Empieza un poco, pero esta jornada que te comentaba acá en Berisso, de hace 15 días atrás, por primera vez, como eran partidos de fútbol, había mujeres, pero había muchos hombres. Sí. Y fue la primera vez que los hombres se acercaban a preguntarnos de qué es esto. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Bueno.
Y bueno, despertar el interés es me dice, importante. entonces abrían los ojos y me dicen, no me digas, ¿y en chicos también? Esa fue la pregunta. Sí, en chicos también, adolescentes también. Entonces venían los entrenadores a preguntarnos, no, contame porque yo entreno chicos y por ahí estoy metiendo la pata exigiéndole cosas que no puedo. Bueno, se dio una situación muy interesante en ese sentido. Una interrelación. Una interrelación y vuelta. muy, muy linda por primera vez desde los hombres. Y eso lo quiero destacar porque es muy importante en este caso, en este tema, porque en todos los ámbitos esto afecta. Entonces, no es solamente vuelvo a referenciar, no es solamente una cuestión médica. Todos tenemos que estar alertas a estas cuestiones, en todos los ámbitos, en el deporte, en el arte, en la música. Alguien que quiere ser pianista, una adolescente quiere ser pianista o bailarina. Bueno, entonces, volviendo a este tema del proyecto, lo que como justamente ya estamos en agosto y no sesionó la Comisión de Salud, ni se reunieron, ni por lo menos a lo que está hacia donde llegamos a nuestro conocimiento, ¿no? Pero de hecho no ha sesionado la Comisión de Salud todavía y ya estamos en agosto. Entonces, bueno, lo que iniciamos... ¿Un año perdido? Yo todavía tengo muchísima fe y a partir de, te cuento, hace 15 días en realidad, bueno, optamos por darle mayor visibilización y dimos a conocer el proyecto de ley a través de la página. Nosotros tenemos una página en Facebook pública, Fibromialgia La Plata. Fibromialgia La Plata. Todo lo nuestro es Fibromialgia La Plata. Nos buscan así en todas las redes y ahí estamos. Y es necesario que los busquen. Y es necesario que nos busquen. Empezamos, no solamente publicamos el proyecto, sino que organizamos una campaña de recolección de firmas para que el pedido sea, digamos, más representativo, no de una organización como la nuestra solamente aquí en La Plata, sino de toda la provincia. Y en menos de 15 días, hoy estamos con planillas en, te diría, creo que la mitad de la provincia. La mitad de la provincia. Todo, no solamente La Plata, todo el conurbano, zona norte, zona sur, conurbano completo, desde Pergamino, Varadero, hasta Bahía Blanca, General La Madrid, y organizaciones que sin dedicarse a este tema, sin tener nada que ver con este tema, se han puesto al hombro, la situación y la problemática, que entienden esta problemática, se pusieron esta situación al hombro y salieron a hacer campaña por nosotros. Senderó, por ejemplo, el grupo Amar se puso a trabajar con nosotros y está yendo a los medios a hablar por nosotros y levantando firmas, pertenecen a Bolívar. Entonces, bueno, la Fundación Medijón también se puso la campaña al hombro y es nuestro centro de recepción de firmas y demás. Quien quiere ir a firmar, acérquese a la Fundación y firme. La dirección. 42 824, entre 11 y 12, de 9 a 14 horas está abierto para esto. Están los voluntarios trabajando con esto. Bueno, hay carteles que también es una campaña del yo le digo sí a la ley, como de acompañamiento. Exactamente. Decir acá estamos. Y el decir aquí estamos. Nos pasamos 2 minutitos, se viene el enfoque provincial con Martín López Lastra. Algo que te haya quedado, seguramente va a haber más oportunidades cuando ustedes dispongan para acercarse, para contarle a la gente cómo están, pero algo que quieras redondear ahora. Mira, simplemente creo que esta repercusión en la provincia, hoy llegó un sobre, por ejemplo, una foto de un sobre que está viajando con firmas desde Balcarce. Una mujer ya mayor que levantó una planilla y la hizo completar, bueno, juntó firmas y la está mandando por correo. Y entonces esto está despertando la esperanza. Y entonces que todo el esfuerzo de ustedes no es en vano. No es en vano y que además esa esperanza yo la asocio a la esperanza de volver a tener dignidad. Sí, porque seguramente lo que se pierde con esto es la dignidad. Seguramente falta que esa persona que tiene que tomar contacto lo haga, se dé cuenta de cuál es la problemática y el aporte que puede hacer. Exacto. Y convocamos, todo el mundo podemos aportar algo. Convocamos a la participación ciudadana en esto. Y la participación de ustedes acá en el programa, cuando quieran, que es necesaria, lo vamos a tener para contarle si hubo un avance respecto a la ley, si necesitan una manera de presión en el buen sentido de la palabra, para que se entienda la problemática, podés contar con el espacio aquí en Queos. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo.